La banca es necesaria, los bancos no. Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, dijo esta frase en 1994. ¿Eso quiere decir que las soluciones fintech no son tan innovadoras? Arturo González McDowell, CEO de Eurobits, una empresa veterana de infraestructura financiera del ecosistema fintech, nos recordó esta frase en la entrevista que le hicimos, pero matizó que para él tiene sentido que los bancos se apoyen en empresas especializadas para brindar soluciones tecnológicas a sus clientes. Ese es el capítulo 3 de Disrupción Fintech. Comenzamos. Los fundadores de Eurobits son dos entidades financieras, Bankinter y Caja Madrid Business, allá por el año 2003, pero sí fui la primera persona que se incorporó a la compañía y me contrataron para lanzar la compañía, o sea que en cierto sentido sí soy el fundador. ¿Y qué es exactamente Eurobits? ¿Qué es lo que hacéis? Hemos evolucionado mucho a lo largo del tiempo, como digo, es una compañía que se funda en diciembre del 2003, originalmente por Bankinter y Caja Madrid Business con la idea de compartir una plataforma de agregación financiera, que es lo que bajo la nueva directiva PSD2 se conoce como Servicios de Información de Cuentas, o AIS por su acrónimo inglés. Después se incorporaron a la compañía otras entidades financieras y durante muchos años fuimos una compañía con un fuerte componente instrumental para los socios y otras entidades financieras que no eran socios de la compañía, ¿no? Entonces, en términos de servicios, además de los servicios de información de cuentas, prestamos servicios de iniciación de pagos, es decir, somos capaces de hacer transferencias entre cuentas de usuarios de nuestros clientes. Tenemos un servicio de factura electrónica con una fuerte vinculación con los servicios financieros de cobro, pago y financiación, y por último tenemos un servicio de benchmarking o comparativa de bancas electrónicas. Muy bien, pues parece que el componente tecnológico es total en vuestro caso, ¿no? Hay unos en donde, bueno, hay un componente un poco más humano, donde la plataforma tecnológica es importante, pero pasa a un segundo plano. En vuestro caso sí es la tecnología realmente el core de vuestro negocio. Es correcto, nosotros somos un proveedor de servicios tecnológicos. Lo que hacemos se ha ido llamando de distintas maneras a lo largo de los años. De hecho, originalmente teníamos que explicar de una manera bastante compleja qué era lo que hacíamos, porque no había nacido el concepto o no estaba extendido el concepto de software como servicio, que en el fondo es lo que hacemos. Entonces, somos un proveedor de servicios tecnológicos que vende bits, o sea, nosotros originalmente decíamos proveedor de servicios digitales avanzados, que en el fondo es un proveedor SaaS con el componente de innovación y muy pegado a servicios financieros. ¿Y no pensáis en algún momento dar ese salto y poneros en contacto directamente con los usuarios? Es decir, no hacerlo a través del B2B, a través de vuestros clientes. Bueno, es que eso plantea un dilema importante y es, ¿debe una empresa competir con sus clientes? No, porque eso es lo que significaría que nosotros fuéramos al usuario final. Por poner un ejemplo de un cliente nuestro que suena mucho últimamente, que es Fintonic. Si nosotros ofreciéramos un servicio equivalente al de Fintonic, estaríamos compitiendo con él, ¿no? No nos parece que eso sea algo, hay compañías que lo hacen, algún competidor nuestro lo hace, pero a nosotros no nos parece que sea un modelo sostenible. Luego además hay un dicho que dice zapatero a tus zapatos, ¿no? Nuestro modelo de compañía, la cultura y la experiencia que acumulamos es muy en el entorno de venta mayorista, es decir, de una venta muy especializada a un cliente de cierta dimensión y con una dedicación muy fuerte a ese cliente. No está en nuestro ADN la venta minorista, que requiere un set de conocimientos y experiencias completamente distintos. Una pregunta un poco difícil. ¿No hay esa sensación de que los bancos están cometiendo un error estratégico al tercerizar,
algo tan importante como es esta infraestructura tecnológica. Es decir, ellos, sobre todo porque ese es el futuro, y no estar y dejar que alguien más les enseñe el camino hacia el futuro, pues hay algunos que lo entienden como un error estratégico. Yo no lo veo así. Yo creo que, aunque los servicios que prestamos ahora mismo son unos servicios, especialmente el de agregación financiera, es un servicio que ahora está muy en boga, y tiene un componente innovador. Obviamente no es igual de innovador que hace 13 años cuando lanzamos la compañía. Pero es un servicio que yo lo consideraría no estratégico o de bajo valor añadido. Es un servicio con una fuerte tendencia a la comoditización. No es una palabra que me guste mucho, pero no conozco el equivalente en castellano. Es decir, lo que es estratégico para el banco es la manera en la que se utiliza esa información. O sea, nosotros cogemos datos, los convertimos en información y se los damos a nuestros clientes. En el caso que me has preguntado, a los bancos. Nosotros no explotamos esa información y no vamos a competir con nuestro cliente, en este caso los bancos, por la explotación de esa información y por competir con sus clientes. Entonces, no están haciendo ninguna concesión estratégica, en mi opinión. Es un mero, para ellos es un mero servicio tecnológico. Sí, evidentemente que es una forma de verlo, pero también en algún momento hay algunos bancos, y en concreto ING, que ha tenido algún problema de robustez de su propio sistema y que lo han achacado a un tercero, a un proveedor tecnológico. Entonces, eso también podría en algún momento significar algún tipo de problema para los bancos. No quiero decir directamente para vuestros clientes, sino en general. Es decir, que hay tantos proveedores de servicio que quizás en algún momento alguno de ellos falle y pueda comprometer la información. Sí, bueno, al final el mundo es imperfecto, ¿no? Y hay que escoger de entre las opciones posibles la mejor. En nuestro caso, el tipo de servicio que prestamos es un servicio que tiene un fuerte coste operativo, no es un software que se puede instalar en casa del cliente y corre solo, más allá de los típicos mantenimientos correctivos y evolutivos. Es un software que requiere un esfuerzo de operación continuada, y que por sus características tiene unas fuertes economías de escala. Entonces, no tiene mucho sentido que Bankia se desarrolle su servicio de agregación, que Banco Santander se desarrolle su servicio de agregación, que BBVA se desarrolle su servicio de agregación, y tiene mucho más sentido que utilicen un proveedor externo de datos, y luego, eso sí, que se batan el cobre por competir en cómo utilizan esos datos y cómo con esos datos le ofrecen una información más relevante, y unos productos más ajustados a las necesidades individuales de cada cliente, a cada uno de ellos. Lo que es el ecosistema fintech, parece ser que hay dos vertientes, ¿no? Probablemente haya más, pero hasta el momento hemos detectado dos, ¿no? Los que hablan de una disrupción, de un cambio de las reglas, y otros que apuestan más bien por una cooperación y también quizás una, ¿cómo llamarlo? Una transformación, ¿no? Más allá de la transformación digital, la transformación en sí de cómo se entiende esta forma de cooperar entre diferentes entidades, o sea, estableciéndose estándares, pues se pueden generar también muchas sinergias, ¿no? Y donde está el valor, como lo acabas de comentar tú, está en la manera en que cada uno puede explotar esos datos. Entonces, no sé si por la experiencia que tengas, la trayectoria, nos puedas decir si hay más posiciones o más segmentos dentro de lo que es el ecosistema fintech. En relación a lo que has dicho inicialmente, yo creo que se producen las dos cosas. O sea, por un lado hay una cierta disrupción, hay un cambio tecnológico que no es nuevo, lo que pasa es que los cambios llevan tiempo en madurar, sobre todo en la vertiente social y psicológica, es decir, la parte no tecnológica. Aunque la tecnología ha evolucionado en los últimos 15 años, yo creo que no hay diferencias sustantivas con la tecnología que había hace 15 años. Realmente lo que está pasando ahora es en gran parte consecuencia del miedo de la sociedad, de los ciudadanos, a moverse y a operar digitalmente. Yo creo que esto se lo debemos fundamentalmente al fenómeno de las redes sociales. Es decir, la gente ha perdido el miedo
como consecuencia de su exposición a Facebook, a Twitter, etcétera, ¿no? Hay muchos matices tecnológicos que han cambiado, pero nosotros venimos prestando este servicio desde hace 13 años y en esencia no ha cambiado radicalmente. Hemos mejorado muchas cosas, hemos evolucionado muchas tecnologías, pero en esencia no es distinto. Entonces, cuando se conjunta el cambio tecnológico con la preparación de la sociedad para utilizar ese cambio tecnológico en su beneficio, es cuando se produce la disrupción. Y esa disrupción yo creo que es innegable que se está produciendo. Pero eso no es una confrontación contra el modelo de cooperación entre empresas fintech y entidades financieras. Hay empresas, algunas, que compiten frontalmente con los bancos. El ejemplo más claro podría ser un PayPal, que igual que nosotros nace muchos años antes de que apareciera el término fintech, y hay otras empresas que por su naturaleza tienen la vocación de cooperar con los bancos, como somos nosotros. Nosotros estamos encasillados dentro del sector fintech en lo que se ha llamado las empresas fintech de infraestructura, que es una manera de decir que somos los que llegamos al mercado a través de nuestros clientes. Proveemos una serie de servicios que nuestros clientes utilizan para llegar a su vez a sus usuarios. Entonces, yo creo que no es una dicotomía, disrupción o cooperación, se van a producir las dos cosas. Y yo creo que, como dijo Bill Gates en el año 94 en una conferencia de desarrolladores, la banca es necesaria. No estoy tan de acuerdo en la segunda parte de esa frase que dijo, que es los bancos no. Los bancos son necesarios, puede ser que algunos desaparezcan, otros se transformen, pero la banca es necesaria y en el mundo occidental, por no decir en todo el mundo, está regulada, y entonces hay determinadas actividades bancarias que son imprescindibles, que van a seguir existiendo. ¿Que dentro de 10 años serán los mismos bancos que hay ahora? Con toda seguridad no. Lo que yo no puedo vaticinar es cuáles son los que quedarán, cuáles los que no, ni tampoco a nivel de detalle cómo habrán cambiado los que queden, ¿no? Eso es bola de cristal y yo no la tengo. Y quizás uno de los efectos o de los condicionantes que vayan a tener los bancos para poder sobrevivir o no sea el poder de la marca, sea su reputación. Y bueno, ya hemos visto que muchas entidades bancarias han desaparecido con la crisis y otras también han quedado gravemente dañadas en su reputación por la forma en cómo han gestionado algunas cosas, las cláusulas suelo, los desahucios. También, desde tu punto de vista, ¿tiene esto una razón de ser? Es decir, ¿sobrevivirán aquellos no solamente que se puedan transformar realmente, sino también aquellos que sean marcas fuertes? Bueno, a ver, dos cuestiones. Por un lado, es cierto que los bancos han sufrido un daño a su reputación, pero este daño, y estoy hablando en términos generales, algunos bancos lo han hecho bien, otros muy bien, otros mal y otros muy mal. No podemos meter a todos en el mismo saco. Pero ese daño reputacional no tiene nada que ver con el cambio de paradigma o con la disrupción tecnológica. Es un daño reputacional como consecuencia de haber hecho mal algunas cosas bajo el modelo de banca tradicional de toda la vida. Eso por un lado. Yo no conozco ningún banco, o por lo menos no me viene a la cabeza ahora ningún banco que haya sufrido un daño reputacional porque no ha sabido abordar bien la digitalización, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, los bancos tenían un crédito reputacional muy alto. Algunos lo han consumido todo y han cerrado, y algunos lo consumieron bastante, pero lo están recuperando. Yo creo que el caso más claro de que ese crédito es recuperable una vez que se hacen las cosas bien es Bankia. Bankia es una entidad que ha estado en los medios de comunicación probablemente mucho más de lo que le tocase en términos proporcionales, y sin embargo ahora yo creo que es una entidad que goza de una muy buena reputación porque se están haciendo las cosas de otra manera y se puede ver que el crédito es recuperable. O sea, el crédito reputacional es recuperable y todavía, según lo que entiendo, la capacidad de abordar la digitalización todavía no es
situación sine qua non para la supervivencia o no de la entidad, más o menos así, o... En el cortísimo plazo, no estoy muy seguro de haber entendido la pregunta, pero es decir, hasta ahora la digitalización no ha sido crítica, lo va a ser en los próximos años, sin lugar a dudas. El banco que no sea capaz de transformarse desaparecerá de una u otra manera. Eso yo creo que es innegable, ¿no? De acuerdo. Ahora, en el pasado todos nos hemos aventurado a hacer predicciones muy cortoplacistas y probablemente los cambios requieren mucho más tiempo del que estamos acostumbrados a pronosticar, Claro. ¿no? No, pero también en tu experiencia y con tu trayectoria, no es que no tengas una bola de cristal, pero sí por lo menos puedes ver una cierta aceleración de ese proceso, ¿no? Que justamente lo has señalado, que ha sido a partir de que la gente se ha desinhibido del uso de la tecnología gracias a las redes sociales, si he entendido bien. Es correcto, sí, sí. Y además hay aspectos regulatorios muy relevantes que digamos que obligan a una serie de cambios que a su vez pues generan cambios en el comportamiento de la banca. El caso más notorio y que nos afecta directamente es PSD2, ¿no? Que obliga a un banco a conceptualmente, que no legalmente, a partirse en dos trozos, ¿no? Un frontend y un backend, y el backend tiene que ser accesible a terceros. Es decir, los bancos tienen que abrir la información de sus clientes, que siempre ha sido propiedad de los clientes, al menos desde que existen las normativas de protección de datos, a que esos datos sean compartidos con terceros, como un Fintonic, para que los explote con consentimiento del cliente, obviamente, para ofrecerle los mejores productos y servicios financieros posibles. ¿Y esta nueva regulación en qué situación está? ¿Ya se está implementando completamente o está todavía en proceso? Bueno, lo que es la directiva está aprobada desde el año pasado. Entra en vigor en el 13 de enero de 2018. A partir de esa fecha, las terceras partes que operemos dentro de los servicios regulados dentro de esa directiva, que son los de información de cuentas, iniciación de pagos, para cuentas de pago, quiere decir, cuentas corrientes y tarjetas de crédito, es decir, el resto de productos bancarios no están afectados por la directiva. A partir de esa fecha vamos a tener que operar con licencia, vamos a estar regulados, vamos a estar inspeccionados, pero digamos, el cambio en la banca para abrirse no creo que suceda antes de abril del 2019. De hecho, hay un debate ahora bastante caliente respecto de algunos aspectos de las normas técnicas de conexión con los bancos. Es algo que probablemente la gente necesite conocer más, porque ya se está dando y sin embargo hay poca información sobre el mismo tema, ¿no? Hay unos que lo están haciendo con algoritmos y hay otros que lo están haciendo manualmente, que se meten y más o menos sacan conclusiones a partir de lo que la gente cuelga en las redes sociales, ¿no? Pero claro, entiendo que en vuestro caso ese componente tecnológico también tiene que ver pues con una parte de incluso científica, ¿no? Una formación también de la gente que está trabajando en Eurobits. Bueno, vamos a ver, ¿no? Aquí hay que distinguir dos partes, ¿no? Por un lado, el suministro de información y después el proceso de esa información a través de una serie de algoritmos y análisis de la información. Nosotros nos dedicamos solo a lo primero. Tenemos una serie de partners que se dedican a lo segundo y en combinación ofrecemos al mercado servicios para hacer las dos cosas en conjunción, que en el fondo es lo que aporta valor, ¿no? Con la información te analizo este cliente y te digo si es un cliente adecuado para el tipo de crédito que estás solicitando. Si quieres agregar algo. Sí, hay un tema que he dicho de una manera muy velada y que posiblemente no haya quedado claro, y es cuando he descrito nuestra trayectoria, he hablado de los bancos como accionistas en pasado, Sí. lo cual es correcto, pero no he dicho cuál es el presente. Claro, también ¿vale? hay que decirlo. Entonces, el presente es que en julio del 2016 ejecutamos un acuerdo que habíamos pactado previamente con las entidades financieras que nos permitió pues, hacer un MBO, y en estos momentos la compañía es propiedad de los directivos y empleados, es decir, el destino está en nuestras manos. Muy bien. Y toda la tecnología requiere de capas y capas de seguridad para que sean soluciones robustas
y justamente salvaguardar los datos de los clientes, tanto del usuario final como de los clientes. ¿Vosotros estáis trabajando ya en tecnología biométrica? Bueno, debido a nuestro modelo de prestación de servicio, la tecnología biométrica requiere de un trato directo con el usuario final. O sea, el usuario final te tiene que dar algo que es una característica propia, ya sea una huella digital, una lectura del iris, etcétera, ¿no? Como nosotros no tenemos contacto con el usuario final, pues no le podemos ofrecer ese servicio. En todo caso, haríamos de pass-through de esa identificación entre en un extremo el usuario final del servicio y en el otro extremo una entidad financiera, por ejemplo, aunque podría ser una entidad no financiera. También nos hemos ceñido a información financiera, pero también somos capaces de acceder a las webs de las utilities, a descargar facturas. Ahora ya hay tecnología muy parecida, ¿no? Y lo que estoy hablando es que probablemente esas capas de biometría, de genética, también puedan agregarse a información financiera. Sí, sí, vamos a ver, yo insisto que esto sale un poco de nuestro ámbito de actuación, pero por suerte o por desgracia yo empecé mi carrera profesional en el ámbito de la seguridad informática. A principios de los años 90 yo era experto en sistemas criptográficos en IBM y pues disponíamos de algunos sistemas biométricos. En el caso de IBM, en aquel momento lo que promovíamos es la utilización del reconocimiento de la firma como sistema de identificación biométrico. Reconocimiento de la firma no óptico, sino por acelerómetros y presiómetros, es decir, lo que se grababa es el patrón de presión al firmar y de aceleración con los movimientos de la mano, ¿no? Entonces yo creo que eso no es ciencia ficción. Lo que sucede es que, al igual que otros aspectos tecnológicos que comentamos adelante, requieren de una adaptación social, ¿no? Por ejemplo, también en IBM se habló mucho de la utilización de la huella digital como sistema de identificación en los cajeros, pero por temas sociales, pues la gente asociaba lo de la huella digital a la ficha penitenciaria y cosas de esas, ¿no? Entonces, al final, el problema no está con mucha frecuencia en la tecnología, sino en la capacidad de la sociedad de asimilar y absorber esa tecnología. Pues muy bien, muchísimas gracias. No olvides suscribirte, darle a me gusta y seguirnos en las redes sociales.